Ya tenemos en estudios al diputado del partido Patria Querida, Sebastián García. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Asimismo, dimos un paso muy interesante hacia esta modalidad de trabajo con un proyecto que presentamos el año pasado. Tiene la particularidad de que reflotamos un proyecto viejo, pero al mismo tiempo se sumó el aporte muy importante, en este caso de un estudiante de Derecho que trabaja en materias laborales, que se llama Matías Chávez, y que juntó perspectivas y aportó a hacer un proyecto sólido, un proyecto bastante interesante que conversamos con diferentes sectores y bueno, que ahora tiene media sanción y esperemos que pueda aprobarse cuanto antes en el Senado. Bueno, ¿en qué consiste este proyecto de ley, diputado? A ver, el año pasado veníamos ya viendo que el teletrabajo bueno, es la modalidad de trabajo a través de medios telemáticos, ¿verdad? Desde el famoso trabajar desde casa. Ya vemos que cada vez se difunde más la práctica, ¿verdad? Ya se rompe un poco el típico esquema de estar en la oficina las 8 horas laborales, de estar en el lugar físico, ¿verdad? Para cumplir con las obligaciones laborales y cambia la modalidad de poder hacerlo desde casa o desde donde sea, ¿verdad? Con la ley de teletrabajo básicamente se fijan las responsabilidades, se delinean las responsabilidades, se delinean ciertos espacios, ¿verdad? Que por decirte, tu jefe no te puede llamar a las 3 de la mañana bajo la excusa de que vos trabajás desde casa, ¿verdad? Y generan ciertas reglas que se enfocan en la productividad, en los resultados, en qué se espera de una persona que trabaja desde casa y básicamente se enmarcan las reglas de juego, ¿verdad? Igualando las condiciones laborales de alguien que trabaja desde casa a alguien que trabaja desde la oficina. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, contrate a alguien bajo esta modalidad, va a poder ver en este proyecto de ley cuáles son las regulaciones que existen al respecto. Claro, bueno, convengamos que es una cuestión voluntaria, ¿verdad? No se puede obligar a nadie a que adopte como regla, digamos, el teletrabajo, pero se incentiva a que vea los beneficios. ¿Qué significa? Al tener reglas claras de que un trabajo, una labor se pueda desempeñar desde la casa, uno oficializa los medios telemáticos. Por decirte, hoy se marca la tarjeta, digamos, al llegar a la oficina. Muchos ya lo hacen a través del control biométrico. Vos desde tu casa puedes marcar, hacer una marcación desde tu computadora, desde un pequeño software, a través de un acceso que le indica a la oficina que vos estás trabajando, que vos estás activo, como se dice. Y a partir de eso puedes realizar un montón de labores. Los más comunes son el de call center, o la gente que hace programación, o la gente que hace desarrollo de software, o la gente que hace atención al cliente. Son las modalidades más comunes, pero después ya puedes pensarlo para básicamente cualquier función de oficina, desde un contador que hace servicios contables a distancia, no precisamente estando presente, hasta labores administrativas corrientes normales. ¿Cuántos puntos tiene esta normativa y a qué instituciones involucra? Bueno, como te digo, fija reglas claras. Entonces, por ejemplo, te dice, un trabajador telemático, un teletrabajador puede acceder a IPS, ¿verdad? Puede acceder a IPS. Están las mismas se adecua a las mismas reglas establecidas por el Ministerio del Trabajo. Como te digo, igual a las condiciones a alguien que trabaja en la oficina como a alguien que trabaja desde la casa. Entonces, con esas normativas, básicamente, se abre el abanico a que por decirte, personas que se quedan en la casa a cuidar a los niños, por ejemplo, puedan quedarse a trabajar desde la casa. Personas con discapacidad puedan acceder a empleo, ¿verdad? También los hogares monoparentales, ¿verdad? Que tienen la dificultad de dejar justamente desatendido el hogar o no poder contar con alguien que les apoye, entonces puedan trabajar desde la casa en absoluta igualdad de condiciones, que es lo importante. Se contempla también el trabajo mixto, digamos, aquellas personas que trabajan de forma presencial y a veces lo hace de forma remota. Exacto, eso es lo interesante. Y bueno, la pandemia, si hay algo la situación de cuarentena, el encierro, básicamente nos hizo ver que era viable, ¿verdad? Nosotros lo presentamos esto el año pasado porque veíamos que era algo que se venía, algo que se veía venir. Muchas grandes empresas ya vienen adoptando eso porque en cierta manera es también una optimización del espacio de los recursos de la oficina, ¿verdad? Por decirte, te doy un ejemplo muy práctico. Me pongo de acuerdo contigo y te digo, mira, yo te voy a pagar tu computadora y te voy a pagar tu wifi todos los meses en tu casa. Pero vos quedate
en tu casa y no consumís luz, no tenemos que prever un espacio de oficina, no tenemos que gastar en mobiliario, no tenemos que, podemos tener una oficina más chica. Entonces el alquiler del gasto operativo de la oficina se reduce. Entonces, como te digo, rompe un poquito el paradigma de las 8 horas laborales como las conocemos hoy históricamente, ¿verdad? Veíamos como algo que se veía venir, digamos, pero a la distancia. Y bueno, la cuarentena nos hizo resaltar la importancia y la urgencia de tener reglas claras, de, de mirar para adelante, de ver que es algo que se viene. Y bueno, creo que con estas reglas bien definidas podemos lograr un marco interesante para que más personas se animen a romper el paradigma y más empresas se animen a adoptarlo. Y es el Ministerio del Trabajo el que va a estar controlando, digamos, que se cumplan estas normativas, que se le acoja, digamos, a los trabajadores que trabajan de esta forma bajo esta normativa. Claro, claro. O sea, se adecua a las reglas laborales normales, ¿verdad? Se adecua a las condiciones laborales normales al equiparar al teletrabajador con el trabajador que va a la oficina. Y eso es muy, muy importante. Y bueno, abarca sectores demasiado amplios, demasiado interesantes, ¿verdad? Como te digo, después se da el típico ejemplo, no, yo me quedo en casa porque así me evito el tráfico. Imagínate lo que te gana esa media hora o una hora del día para lo que tienen que tomarse el transporte público de larguísima distancia. Te ahorras esa hora del día, tanto a la ida como a la vuelta. Eso mejora la calidad de vida, reduce el tránsito en las ciudades, ¿verdad? Cuando sí se da en forma masiva. Y bueno, creo que esta ley viene a romper una serie de paradigmas y viene a plantearnos que nosotros tenemos que legislar al futuro, legislar pensando a lo que se viene, legislar pensando en futuras tendencias y generar ya marcos que nos permitan corregir errores, o romper paradigmas que son los de siempre y a los que empezar un poco a ver las cosas fuera de la caja y ver cómo esas soluciones pueden impactar positivamente en la sociedad. Diputado, mencionaba que ya desde el año pasado venían trabajando en esta normativa. ¿Cómo surgió, digamos, incluir al teletrabajo en esta normativa? A ver, desde la Comisión de Ciencia y Tecnología siempre nos toca recibir a alumnos, a jóvenes universitarios, también alumnos de colegio que te hablan de cómo ellos ven el trabajo, ¿verdad? Cómo ven el futuro del trabajo, cómo se imaginan en una profesión, cómo quieren que sea su ritmo de vida. Y todos te dicen que ya se imaginan un ámbito distendido, se imaginan un ámbito muy distinto al ámbito tradicional de oficinista, de horarios rígidos y de de exigencias muy rígidas. Entonces, en cierta manera, ahí empezamos a pensar cómo podemos fijar reglas claras para que se incentive que la gente trabaje fuera de casa. Hoy en día es demasiado factible eso. Y se da mucho con los que administran, con los que manejan redes sociales, los diseñadores gráficos, los que trabajan en marketing, los que ya frecuentan los espacios compartidos o como open space, o ¿cómo que le llaman El coworking. el coworking, eso no me venía, los espacios de coworking, los espacios que prefieren trabajar desde un café o desde la casa, ¿verdad? Y bueno, entonces ahí empezamos a pensar en que tenemos que fijar reglas claras y justas para que se difunda esta modalidad. Al fin y al cabo, lo que se busca es el bienestar del que trabaja, adecuarse a la conveniencia y a las exigencias también del entorno, porque es más fácil vivir en un departamento, bajarte a un café abajo o irte al espacio de coworking que te queda cerquita y rendir de la misma manera y con los mismos resultados, incluso mejores resultados porque tenés más apego y más simpatía con el trabajo que haces, que tener que tomarte todo ese tiempo que te toma ir a la oficina, esa exigencia de no poder levantarte nunca, de no poder estar al aire libre o de tener que estar entre cuatro paredes, cuando en realidad la exigencia de hoy ya es distinta y en un contexto distinto. Entonces eso nos hizo despertar ese proyecto. Desempolvamos un proyecto viejo, que por cierto que habían presentado en el periodo pasado, pero de nuevo lo interesante es que el proyecto viejo todavía no contemplaba cuestiones que tienen que ver que se fueron adaptando, ¿verdad? Y que nos trajo justamente este estudiante con la visión de otros abogados laboralistas, de gente que ya está en la materia. Entonces incluso ya tenemos que empezar a pensar en gente que trabaja para el exterior, por ejemplo, cómo puede beneficiar a esa gente, a gente que no tiene horarios, a gente que tiene que realiza trabajos
para empresas que no están en Paraguay. Entonces son modalidades súper variadas, súper flexibles y eso es lo que, a eso tenemos que apuntar, a proyectar a nuestros jóvenes, a los jóvenes a la región, al mundo, que piensen en grande, ¿verdad? Y que piensen que hoy desde tu computadora, desde el lugar donde estás sentado, puedes estar, ser omnipresente prácticamente, estar en muchos lugares al mismo tiempo. Bueno, y esta cuestión de la pandemia sin duda tuvo que ver e incidió con su aprobación, diputado. ¿Esto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y ya se tiene una fecha de tratamiento en senadores? Ya se tiene que tratar en pocas semanas en la Cámara de Senadores. Asimismo, la pandemia, tal vez es una de las frases repetidas, hagamos de la crisis una oportunidad. Y bueno, esa es una de las oportunidades que vemos a partir de la cuarentena y a partir del contexto que nos generó el COVID, ¿verdad? Y que viene a cambiar, a traer esa nueva normalidad en el ámbito del trabajo, en el ámbito del estudio, en el ámbito de las relaciones laborales, de un montón de cosas. Y bueno, creo que este va a ser un factor que va a contribuir de una manera importante, fijando reglas claras para pensar en esa nueva normalidad y cómo esa nueva normalidad cómo tenemos que pensar en un ambiente beneficioso para el trabajador y para la gente que quiere, o sea, que quiere incurrir en una actividad económica laboral. De hecho, esta normativa fue aprobada en Cámara de Diputados vía una sesión virtual, por ejemplo. Ahí está, esa es la parte más, esa es la parte, La paradoja sí, la parte interesante, la parte llamativa. Y bueno, imaginemos que muchos otros ambientes podemos contribuir a mejorar a partir de estas reglas. Yo creo que no va a tener mayores objeciones en el Senado, debería aprobarse cuanto antes, sobre todo porque en la ley de emergencia misma que se señala ya un pequeño apartado del teletrabajo. Se señala un pequeño artículo, ¿verdad? Que no es todavía tan amplio, pero bueno, con estas reglas, fijando estas reglas claras, yo creo que puede ser bastante beneficioso para varios sectores. Diputado, y para terminar, ¿qué datos se tienen sobre el teletrabajo en Paraguay? ¿Cuántas empresas se tiene, digamos, medido, estadísticas sobre eso? Todavía no, porque su uso no estaba muy difundido. Tenemos que ser conscientes de que vivimos todavía en un contexto laboral bastante conservador, ¿verdad? Bastante en un ambiente que todavía es un poco duro con los cambios, ¿verdad? Pero por eso tenemos que incentivar, fijar estas reglas claras para que incentiven. A ver, te sumo nomás las cosas. Por ejemplo, imagínate que el año pasado logramos que se reglamente el incentivo para la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector privado. Entonces vos, empresa, encontrás un incentivo económico, ¿verdad? En permitir que personas con discapacidad puedan acceder a un empleo. Y esas personas con discapacidad van a poder hacerlo desde casa, con su entorno perfectamente accesible, con su entorno adaptado como tiene que ser. O sea, estamos dando oportunidades a personas que antes les hubiese sido mucho más difícil y hubiesen encontrado muchas más barreras para acceder a un empleo digno. Entonces creo que ese va a ser un paso importante, incluso en ámbitos y en entornos en los cuales tal vez no imaginamos. Yo espero que empecemos a tener, apenas se apruebe y se promulgue el proyecto, empecemos a tener las estadísticas que confío en que van a ser bastante auspiciosas. Genial. Bueno, diputado, se nos fue el tiempo, pero la semana que viene nos gustaría conversar también con usted sobre otro proyecto de ley de comercio electrónico que tienen. Muchas gracias por venir. Muchas gracias y a las órdenes.